Yo soy judío, educado según el rigor de la ley de nuestros padres. En la provincia romana de Palestina, durante el reinado del emperador Claudio, un ardiente y joven judío llamado Saulo se debatía en sus propios dilemas. Buscaba la detención de herejes, miembros de una pequeña secta judía conocida como los seguidores de Jesús. Saulo se dedicaba a eliminarlos. Y lo hice en Jerusalén, donde encarcelé a muchos con el poder que para ello tenía de los sacerdotes. Y cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto. Y loco de furor contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades más remotas. Pero mientras seguía la ruta de Jerusalén a Damasco, de pronto cambió el futuro de Saulo, y con él el futuro de su atribulada provincia, el de sus gobernantes romanos e incluso la religión del mundo. Hacia el mediodía, de repente me envolvió una gran luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús Nazareno. Y yo dije: ¿Qué he de hacer, Señor? El Señor me dijo: Levántate, entra en Damasco, y allí se te dirá lo que has de hacer. Como yo no veía a causa de la claridad de aquella luz, conducido por los que me acompañaban, entré en Damasco. Saulo se convirtió en Pablo y dedicó el resto de su vida a difundir la palabra de Dios con el mismo celo que antes había puesto en eliminarla. El fervor de Pablo fue causa de muchas conversiones, pero también le granjeó el odio de otros muchos. Una noche su afirmación de que Jesús era el Mesías atrajo a una violenta multitud. Atrapado en la última planta de un edificio, Pablo evitó la muerte ocultándose en un cesto. Sus seguidores lo bajaron por una ventana. Esa sería solo una de las muchas veces que escaparía de milagro. Durante los siguientes 30 años, Pablo recorrió unos 15.000 kilómetros de territorio romano. Predicó en las grandes ciudades del imperio: Éfeso, Filipos, Corinto, Atenas y otras. Ciudades que disfrutaban de la grandeza del imperio, pero también ciudades llenas de pobres y desesperados súbditos de Roma. Eran el mejor público para el mensaje de vida eterna de Pablo. Según una leyenda, la familia de Pablo había sido originariamente esclavizada por los romanos y más tarde obtuvo la libertad. Por eso la familia de Pablo recibió la ciudadanía romana, es decir, Pablo había interiorizado la experiencia de la esclavitud y la libertad. El mensaje de Pablo encuentra fuerza en esa impotencia, encuentra comunidad donde ésta ha sido destruida. En cierto modo, Pablo es el modelo que hay que seguir en el Imperio Romano. Les habla a los desheredados de la experiencia imperial romana. Al igual que Jesús antes que él, Pablo hablaba a la gente en sus casas y sinagogas. Pero mientras Jesús solo había predicado a los judíos, Pablo creía que el mensaje debía llegar a los no judíos, a los gentiles del Imperio Romano. Y eso significaba suavizar inmemoriales leyes judías sobre los alimentos y la circuncisión. Era un golpe radical a la tradición judía, clave para la propagación de esta nueva fe. El hecho de que Pablo fuera partidario de hablar con los gentiles y no exigirles que se circuncidaran ni que siguieran las leyes alimenticias judías tendría a largo plazo una gran importancia, porque significaba que el cristianismo podía convertirse en algo independiente del judaísmo. En los días de Pablo, el cristianismo todavía era una extensión del judaísmo. El hecho de que Pablo abandonara las leyes de sus antepasados horrorizó a muchos de los judíos seguidores de Jesús. Pero Pablo se mostró inflexible.
Cuando abandonó la región de Galacia, ahora parte de Turquía, y Pablo supo que sus discípulos volvían a las antiguas tradiciones y exigían a los conversos que se circuncidaran, les envió una acalorada epístola. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros? Ojalá se mutilaran los que os perturban. Ibais por el buen camino. ¿Quién os ha impedido obedecer a la verdad? Ved que soy yo, Pablo, el que os digo que si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará de nada. Pues en Cristo Jesús ni vale la circuncisión ni vale el prepucio, sino la fe que actúa por la caridad. Pablo era un hombre de profundas y sentidas convicciones. Se muestra apasionado con esa gente a la que le escribe. Son su vida y se lo toma muy en serio. Esa pasión y el pathos de esas relaciones problemáticas que él negocia desde la distancia se evidencian en sus cartas. Según la tradición, Pablo regresó a Jerusalén con la intención de imponer sus puntos de vista, pero fue encarcelado por provocar disturbios al llevar hombres no circuncidados al templo. En prisión, Pablo alegó su ciudadanía romana y fue enviado a Roma. Por el camino sufrió un naufragio. 3 veces padecí naufragio. 5 veces recibí 40 azotes menos 1. Una vez fui apedreado. Me vi en peligro por obra de ladrones, en peligro por los de mi linaje, en peligros entre los falsos hermanos, con hambre y sed y en ayunos frecuentes. Esto sin hablar de otras cosas, de mis cuidados de todos los días, de la preocupación por todas las iglesias. Se ha dicho que el cristianismo quizás hubiera sido posible sin Jesús, pero no lo habría sido sin Pablo. Y esa es una afirmación que no puede discutirse, porque Pablo pudo propagar el mensaje en distintas zonas del Mediterráneo, desde Palestina a Roma. Nadie sabe cómo ni dónde murió Pablo. La Biblia no dice nada. Pero donde quiera que pasara sus últimos años, el éxito de Pablo superó con creces sus sueños más atrevidos. Se había mostrado testarudo y orgulloso, pero convirtió las creencias de un grupo de judíos disidentes en los cimientos de una iglesia mundial. Una iglesia que un día conquistaría a la misma Roma.